una base, ¿verdad? Y cuando entendemos la importancia de un fundamento, entendemos pues que todo lo que se sobrepone sobre ese fundamento sale como sale el fundamento. Quiere decir que si el fundamento está chueco, todo lo resto sale chueco, ¿verdad? Si el fundamento no está sólido, todo lo que tú pones encima, al cabo se derrumba todo, ¿verdad? Entonces el fundamento es muy importante, es prácticamente la parte vital de todo lo que se construye, lo que se sobreedifica. Amén. Por lo tanto, es muy importante tener buenos fundamentos, sobre todo sobre la palabra de Dios, sobre los principios bíblicos. Amén. Porque si no tenemos buenos fundamentos, todo lo que podemos aprender después de esto se puede derrumbar, puede salir chueco, es necesario tener buenos fundamentos. Y eso es lo que en esta noche vamos, la importancia de los buenos fundamentos. Amén. Y así sucede también con las familias. Si los padres no tienen buenos fundamentos, los hijos salen chuecos, torcidos, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos esa gran responsabilidad de ser buenos fundamentos. Amén. Buenos fundamentos es ser bien implantada en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Y para ellos necesitamos tomar con gran importancia cada detalle de la palabra. Amén. Para que podamos desarrollarnos, no solamente nosotros, sino para ser también de bendición para los que se van a desarrollar a partir de lo que nosotros les vamos a infundir. Amén. Entonces diga, yo necesito ser un fundamento sólido. Y bien, con buenas medidas. ¿Verdad? Medidas exactas. Amén. Vámonos a las escrituras clave. Vamos primeramente a Hebreos, capítulo 5. Y lo leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Hebreos 5, versículo 11. 11. Y lo leemos con reverencia, mis amados hermanos. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Vámonos ahora al capítulo 6, versículo 3. 6:3. Dice, y estos haremos, si Dios en verdad lo permite. Eso estamos hablando de fundamentos. Se pueden sentar, mis amados hermanos. El fundamento de nuestra fe, ¿qué es? ¿Quién es? El fundamento de nuestra fe. Cristo. Amén. Entonces, todo lo que nosotros pensamos hacer, o pensamos decir, o pensamos construir, tenemos que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que todo salga bien. ¿Cuántos desean que todo les salga bien? Si estamos hablando de diseño, estamos hablando de una arquitectura, ¿verdad? Y estamos hablando de que si el fundamento está correcta, está bien medida y que todo está bien perfecto, todo lo que se construye por encima va a salir bien. Y el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Pero ¿a quién vino a mostrarnos Cristo? Al Padre. Amén. Él vino a hacer una demostración de su propio fundamento, ¿verdad? Él no vino a enseñar lo suyo propio, él vino a enseñar lo que el Padre le diese que enseñase. Amén.
Por lo tanto, Él vino con buenos fundamentos, por eso que nunca se equivocó, por eso que nunca cometió errores, por eso que todo le salió bien. Algunos dijeron, pero pastor, como tú dices que le salió bien, si fue a la cruz y fue maltratado, le salió bien, porque eso era el plan perfecto de Dios. Amén. De pronto, nosotros queremos aplicar los buenos fundamentos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Poner los buenos fundamentos, luego cuesta trabajo edificar sobre ese fundamento. Amén. Y para poder edificar, eso requiere mucho arduo trabajo. Trabajo arduo. Amén. Entonces, eso es lo mismo en el ámbito espiritual. Recuérdese que en muchas ocasiones le he explicado que todo lo que se ve en lo natural es porque se ha manifestado primero en lo espiritual y luego se manifiesta en lo natural. Amén. Nosotros somos una expresión de lo que Dios había pensado. Somos una expresión manifestada de lo que ya Dios había determinado que deberíamos ser. Imagen y semejanza de Él. Primero lo pensó, lo habló y fuimos. Amén. Entonces todo se manifiesta primeramente en lo natural y luego en lo espiritual. Entonces si queremos alcanzar entendimiento y sabiduría, podemos ver las cosas naturales y saber de qué proceden de los espirituales. Amén. Y así nos va a poder, vamos a poder alcanzar mucha sabiduría, ¿verdad? Aún las manifestaciones malignas del ser humano no procede del ser humano, por eso dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Son expresiones manifestadas que ya se había manifestado en lo espiritual y se expresó en lo natural. Amén. Entonces, si queremos entender el mundo espiritual, debemos de ver la manifestación cuando se materializa esas cosas, ¿verdad? Y se presenta delante de nuestros ojos. Y así mismo se mueve el mundo espiritual. Amén. Entonces, tener buenos fundamentos nos ayuda a entender esas cosas. Y lo primero que leemos fue a Hebreos 5:11. ¿Sí, así es? Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y cuando se dice tardos para oír, en ese sentido lo que está diciendo la palabra no es que no escuchamos, pero se nos hace el tardo en entender lo que estamos escuchando. Lo escuchamos, pero no lo oímos. Amén. Lo escuché, pero no lo oí. Quiere decir, no llegó a tener sentido en mi vida. Amén. Por lo tanto, para que nosotros podamos oír, tenemos que, cada palabra, no dejar que cada palabra que escuchemos pase como una palabra. Tenemos que darle un sentido a todas las cosas. Tenemos que tratar de darle un sentido a todo lo que escuchamos para que seamos oidores efectivos. Amén. Están como sonámbulos hoy. Sonámbulos. ¿No? ¿No están sonámbulos? Vamos a Lucas, capítulo 6. ¿Será que se olvidó? ¿Será que están diciendo, no, quién es ese señor que está hablando? La semana pasada era otra persona que estaba hablando. ¿Quién es este señor? Dame poner mi teléfono en silencio, perdóname, que se me olvidó. 6, versículo 46 y al 49, hermano Antonio.
Dice la palabra de Dios, los dos cimientos. Amén. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Está haciendo ahí el Señor una comparación, fíjese. Él empieza hablando, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y está comparándolo con alguien que construye su casa sobre la roca. Y lo está considerando como un hombre prudente, ¿verdad? Lo está considerando como un hombre prudente porque aquel que construye su casa sobre la roca, ¿qué es lo que hace? Oye y hace. Amén. Oye y hace. Amén. No, porque ahí está hablando se usa la palabra hacer, ¿verdad? Dice, porque me aman y no hacéis lo que os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y lo compara con un hombre prudente, ¿verdad? Entonces podemos entender de que cuando una situación se presenta y en vez de fortalecer nuestra fe, en vez de entender y de madurarnos más en la fe y considerar de que Dios está en control porque estamos conscientes de que lo que hemos construido, lo hemos construido sobre la roca y no nos preocupamos, ¿verdad? Eso determina realmente que no solamente somos oidores, somos hacedores de la palabra. Pero cuando eso provoca en nosotros temor, preocupación, situaciones y cosas así, entonces podemos considerar que realmente la fe no está bien fundamentada, ¿verdad? La fe no está fundamentada sobre la roca. Porque si tememos, es porque hay falta de confianza. Pero si nos deleitamos mientras todo se está moviendo, se está manifestando y nos deleitamos en el brazo de nuestro Dios, eso es confianza. Eso es estar seguro de que estoy fundamentado sobre la roca que es Cristo. Amén. Y por lo tanto nada me asusta. Uno debe de poder decir, Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. Dios nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Deberíamos de poder tener tal confianza por cuanto estamos seguros a donde hemos construido, donde tenemos nuestra vida construida, donde hemos plantado nuestra casa. Cuando yo hablo de nuestra casa, estoy hablando de nosotros mismos. ¿Cuántos se asustan cuando ven una situación? Dios lo sabe, no tienen que decírmelo a mí. ¿Cuántos se preocupan cuando se manifiesta una situación? No tienen que decírmelo a mí, Dios lo sabe. ¿Verdad? Y cuando nosotros nos asustamos debemos de en vez de considerar que de no manifestar esa sinceridad, debemos de considerar no es necesario que yo trabaje sobre mi fe y entender que Cristo es mi Señor y que no tendremos de nada. Y lo decimos siempre en el Salmo 23.
Pero decirlo y vivirlo son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Y lo decimos con tanto entusiasmo que a aquel que nos escucha se le activa la fe y nosotros que lo decimos estamos sin fe. Sí, porque cuando viene el momento de la prueba, entonces nos acobardamos. No se oye nada. Y se multa cuando no se oye. Mis amados hermanos, Dios está ahí por ti y por mí. Entonces, si Él está por ti, ¿qué debe de ser nuestro hablar? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mi fundamento. ¿Cuántos saben que Dios nunca ha perdido una batalla? Entonces, ¿por qué a veces pensamos que lo va a perder por nosotros? Porque a veces pensamos que la batalla está perdida. Mira lo que debe de ser nuestro pensamiento cuando estamos bien fundamentados en Dios. Tenemos que pensar, Dios está cambiando los planes. Ese debe de ser nuestro pensar. Porque nosotros tenemos nuestros planes. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los planes de Dios no son nuestros planes. ¿Verdad? Entonces cuando las cosas están cambiando, pero lo que sucede es que nosotros estábamos aferrados a la forma en que iba. Y cuando Dios lo está cambiando, como que no permita eso, Señor, no. En vez de decir, Señor, yo confío en lo que tú haces. Haz tu voluntad. Amén. Ese debe de ser nuestro actitud porque tenemos buenos fundamentos, mis amados hermanos. Amén. Tenemos fundamentos sólidos. Vámonos a Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Corintios. Yo creo que Primera Corintios. El libro dice, tiene que ser Primera Corintios. Capítulo 3, 10 al 15. Primera de Corintios. Hermana Jocelyn. No, capítulo 3, versículo 10 al 15. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas y madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego. Sí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Dice, si la obra de cada uno, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Pero el fundamento, ¿quién es?
Cristo. Y cada uno nos corresponde sobre edificar. Y cada uno va a edificar de manera diferente, según lo que acabamos de leer. Pero lo que debemos de entender, yo no soy el fuego. Y ustedes tampoco son el fuego para probar la obra de cada uno. El fuego viene y prueba la obra de cada uno, cualquier sea. ¿Sí? Porque esa tarea no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos edificadores para sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. El fuego hará el trabajo que tiene que hacer. Amén. Porque nosotros somos buenos en tratar de entenderlo todo y de juzgarlo todo. Somos muy buenos. Somos muy buenos juzgando la obra de cada uno. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros juzgamos la obra de cada uno? Estamos perdiendo el tiempo. Tú no eres fuego, tú eres un edificador como tu hermano, que sobreedifica sobre la roca que es Cristo. Donde lo único que va a probar lo que tú sobreedificaste es el fuego. Y nosotros, en vez de ser edificadores y sobreedificadores, queremos ser fuego. Queremos probar la obra de cada uno. Un ejemplo que yo le puedo dar. Dios usó a un hombre para que, por medio del don que Él depositó en ese hombre, yo pudiera hoy enseñarle a ustedes. La obra que hizo ese hombre, Dios sabe y Dios lo prueba, pero yo no lo puedo probar. Yo lo que tengo que, ¿sabe lo que dice la palabra? Escuchar la profecía. Tomar lo bueno, desechar lo malo. Es lo que nos corresponde hacer. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Tomar lo bueno, desechar lo malo. Diga. Pero al ejercicio. Tomar lo bueno, desechar lo malo. Amén. Eso es lo que nos corresponde hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poderlo hacer. Porque si no aprendemos a hacer eso, vamos a estar en contienda, en enemistades, en pleitos, en disensiones con todo el mundo. Yo como pastor me corresponde a enseñarle a ustedes las cosas que son malas y las cosas que son buenas. ¿Sí? Me corresponde enseñarle, no juzgar, pero advertirle de las cosas que debemos de apartarnos y las cosas que debemos de recibir, porque el Señor me mandó a apacentar las ovejas, a enseñar, a alimentarlo. Amén, y tengo que darle el alimento y decirle, mira, no comer esa hierba porque esa hierba no es para ustedes. Comeré pastos, comeré esos pastos porque esos pastos provienen del Señor. Amén, porque es lo que hace todo hombre que Dios levanta para alimentar a las ovejas. Pues yo tengo que juzgar ciertas cosas y decir, no, eso no te conviene, eso no te conviene, eso sí te conviene, ¿verdad? Pero no estoy juzgando a aquel que lo manifiesta, estoy advirtiendo, ¿verdad? De lo que deben de alejarse. Amén. Y de pronto alguna persona puede considerar como eso juicio. Si lo considera así, es porque la palabra mismo juzga todas las cosas. Amén. Y si yo uso la palabra, ciertamente en algún momento alguien se va a sentir juzgado por lo que la palabra revela. Y de eso yo no tengo la culpa. Amén. Entonces, yo digo eso porque el pastor tú juzga a veces las cosas que la gente dice.
No me leyeron el 15. El 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá por pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Ah, no todo es color de rosa. Pero el fuego es que va a hacer el trabajo. Amén. Es el fuego que va a hacer el trabajo. Nosotros no podemos hacer nada. Mira, mis amados hermanos, estamos perdiendo, cuando yo dije ahorita que estamos perdiendo el tiempo, estoy hablando de un tiempo precioso. Un tiempo donde en vez de manifestar al Dios vivo en nuestros corazones, estamos manifestando al acusador, al juez. Déjame decírselo a la gente de la calle para que yo pueda escuchar un amén por lo menos. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Cada minuto es una oportunidad para nosotros exaltar el nombre de Jehová y manifestar su amor, manifestar su gracia, manifestar su misericordia, manifestar su paciencia, manifestar todas aquellas cosas que provienen del Espíritu Santo. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Ese tiempo es tan precioso que lo que hace ese tiempo, cuando lo usamos bien, bajo el fundamento correcto, hace brillar la gracia de Dios en nuestro rostro. Hermano. Estaba meditando en las ayudas que da el gobierno, que cuando uno escucha de una ayuda que da el gobierno, uno corriendo va a buscar esa ayuda, por insignificante que sea. Y la palabra de Dios, cuando nosotros leemos en Santiago, dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Y prácticamente nosotros constantemente estamos necesitados de esa sabiduría que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque Él dice que abundantemente y sin reproche. Una sabiduría que está al alcance de cada uno de nosotros, para que nosotros en oración la pidamos. Porque Amén. en ese mismo capítulo de Santiago, en esa misma carta de Santiago, dice que dice la palabra de Dios, hermanos míos, que todo hombre, mis amados hermanos, que todo hombre sea tardo, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Así que nosotros necesitamos mucha sabiduría. Amén. ¿Quién me presta un lapicero? ¿Quién me presta un papel? ¿Quién me presta un poquito de paciencia? Lo que yo quiero enseñar ahí es que nosotros siempre estamos dispuestos a dar de lo que tenemos. Amén. Pero si tenemos una cosa y no estamos dispuestos a dar, ¿por qué lo tenemos? ¿Qué me puede dar un poquito de amor? Amén. O sea que tenemos que estar dispuestos a dar lo que tenemos. ¿Quién está dispuesto a darme un poquito de misericordia? Amén. Y eso es lo que yo quiero enseñar. Cuando nosotros somos dotados de los dones celestiales, debemos de estar dispuestos a darlo a aquel que lo necesita. Eso es sobreedificar sobre el buen fundamento. Amén. Eso es sobreedificar. Esa es la prueba que nunca va a ser quemada. Pero otra prueba, otra edificación, sí va a ser quemado. Amén.
Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Capítulo 2, versículo 5. Hermana Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe lo que es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Algo que te cuesta, ¿verdad? Algo que te cueste. Algo que es difícil hacer, pero lo hace como un sacrificio. Y ahí la palabra de Dios nos habla de ofrecer sacrificios espirituales. Y nosotros somos dotados de dones espirituales difíciles de hacer, pero necesarios de presentar como sacrificio a Dios para que sean aceptables. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano, ¿verdad?, es de perdonar. O de ir adelante de alguien y decirle, mira, vengo a pedirte perdón. Eso es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Pero eso sería un sacrificio agradable delante de Dios. Amén. Diga, hermana, aquí micrófono, por favor. Hermana Gloria. Solo iba a decir que a mí me cuesta, yo soy bien difícil para pedir perdón y soy resentida, soy muy, Sí. demasiado resentida. Pero entonces si tú no aprendes a hacer esos sacrificios para Dios, porque nosotros decimos amar a Dios, pero ¿hasta dónde lo amamos? ¿Hasta que nos cueste? Porque el sacrificio es algo que te cuesta. Te va a costar tu orgullo, te va a costar humillarte, te va a costar, pero esa es la que Dios va a recibir, la que te cueste. Amén. El sacrificio que te cuesta es la que Dios va a recibir. Porque es fácil ofrecerle a Dios lo que no es fácil, porque somos así como caencitos, ¿no? No, cuando yo hablo así, yo hablo por mí, por todo el mundo, porque no me quiero excluir, porque no soy el más perfecto, ¿verdad? Y cuando yo hablo así, hablo por todo y me incluyo también. Por eso dije somos, ¿verdad? Pero no estoy apuntando realmente a nadie, sino para que todos escuchemos y consideremos lo bueno para hacer. Porque yo sé que en el corazón de cada uno de nosotros estamos ansiosos de agradar a Dios en nuestra forma de vida. Amén. Y por eso enseño. ¿Verdad? Entonces aquí el hermano Rubén. Hay algo bastante fuerte. El perdonar a una persona que le ha matado a un hijo. Y yo vine a ese progreso. Por la gloria de Dios, pude perdonar a 3 hombres que mataron a mi primer hijo. Gloria a Dios por tu corazón. Le metieron un cuchillo en el corazón. Entonces, fue duro para mí. Yo me imagino. Pero, al venir a los pies de Cristo y recordar que ese Dios tan poderoso fue a la cruz del Calvario por mí y derramó su bendita sangre en la cruz del Calvario. Para perdonarte a ti. Yo Amén. me dije, voy a hacerlo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Si el hermano Rubén no había procedido de esta forma, de presentarle ese sacrificio a Dios, porque es para Dios. Lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque amamos a Dios. Y hemos entendido que Dios nos amó a nosotros primero,
de tal forma que dio su vida para perdonarnos y rescatarnos. Amén. Entonces, si Él no había procedido en hacer ese sacrificio para Dios, hoy estuviera una cara amargada ahí sentado, lleno de amargura, lleno de tristeza, siendo esclavo de esa falta de perdón. Amén. Buscando una forma de cómo algún día que esos hombres se pudren en la cárcel o que algo les suceda, ¿verdad? Y vivimos con ese veneno en nuestros corazones y tal vez no tuviera vida ahora. Tal vez hubiese vivido hasta los 65 años porque la falta de perdón produce muchas cosas, enfermedades y situaciones en nuestras vidas. Amén. A mi propio parecer, una persona que no pueda perdonar es porque no ha llegado a conocer perfectamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Dios proveyó para nosotros. Amén, amén. Lo que debemos de entender nosotros mismos, y es lo que yo encarezco a cada uno, que cuando realmente tú necesitas que Dios te perdone, porque nosotros condenamos porque pensamos que somos perfectos, ¿verdad? Y que no tenemos nada que ser perdonados porque somos buenos muchachitos, ¿verdad? Nos hemos portado muy bien, ¿verdad? Y nos merecemos todo. Y merecemos que Dios nos suba al cielo por un elevador. Amén. Y somos así. Y que el resto, pues, que sean condenados, porque somos los únicos buenos en un momentito, ¿verdad? Pero es porque no hemos considerado realmente nuestro verdadero estado delante de Dios, delante de un Dios tan santo. Amén. Y que cada día necesitamos de su perdón. Entonces, ¿cómo Él no va a perdonar si nosotros no perdonamos? Si su palabra enseña que debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden para que también Él nos perdone. Amén. Entonces, cuando vemos que la cosa es tan estancado, es tan trancado, somos nosotros mismos que lo trancamos. Hermano, micrófono. Les quiero contar una experiencia de hace poco. Bueno, de hace poco, una semana, sí, semana un poquito más. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de asistir a un encuentro con Dios. De verdad, hay una experiencia sumamente maravillosa. Pero después del encuentro, Dios, wow, Él te pone a prueba toda la fe que tú tengas. Y después de ese encuentro, eso terminó el domingo, el lunes, ya estaba llevando palos, poniéndome a prueba. Y una situación bien incómoda porque fue una situación con una persona un compadre que lamentablemente yo le abrí la puerta de mi casa, le abrí la puerta de mi trabajo, lo ayudé y resultó ser que vino y hurtó dentro de mi trabajo. Wow. Y yo siendo el jefe en ese momento de la parte de operaciones y siendo su compadre y siendo, bueno, wow, fue bastante incómodo. Y yo en ese momento lo único que le pedí a Dios, bueno, si es así, ayúdame a ver si es verdad, Él es el culpable, porque fue así. Vieron las cámaras y todo, bueno, lamentablemente sí. Después él me llamó aparte con la otra chica de administración y confesó, me dijo, mira, sí, lamentablemente fallé. Y sí, aquí está la situación que hurté, está aquí. A mí se me vino el mundo abajo en ese momento porque sentí que fue una traición a la confianza que uno le depositó a esa persona. Y fíjese que la palabra que usted está diciendo hoy, ayer fui también a casa de otros pastores y estaban predicando precisamente cómo enfrentar las adversidades después de ese encuentro con Dios. Y sin embargo, mi esposa todos estos días me ha dicho, Fran, tú todavía no has perdonado, no has pasado esa página, tienes eso ahí aguardado. Y yo no, que sí, pero fíjese que hoy yo le pedí a Dios antes de venir acá, digo, Dios, o sea, tú eres más que sabio, guíame por donde, qué tengo que hacer. Y me encuentro con el pastor hablando del perdón. Entonces, amén a todo y pone a prueba tu fe y uno tiene que demostrar que de verdad es hijo de Dios. Amén. Amén. Dios es así de maravilloso.
Es algo que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta bastante, a veces el orgullo, a veces, ¿verdad? Cuesta, pero es más provechoso. ¿Sabe lo que es sentirse libre? Porque cuando nosotros nos perdonamos, eso se vuelve una atadura, nos persigue, nos daña el humor, ¿verdad? Cuando vemos a esa persona nos ponemos de mal humor. Los ancianos decían, me causó una mala sangre. ¿No dicen así? En mi país dicen así, me causó una mala sangre. ¿No dicen así en Ecuador? ¿Sí? ¿Qué dicen así? Me dañó la sangre, me causó... Sí, me hizo mala sangre. En mi país dicen así. ¿Por qué? Porque es una realidad. Es una realidad eso. La sangre, cuando uno se molesta, se enoja, se envenena la sangre, y esa sangre no sabemos a dónde va a parar para causar la enfermedad que vaya a causar. Por eso es que cuando Cristo llega a una vida, trae sanidad. Yo le exhorto a mis amados hermanos que cuando van a visitar a un enfermo, lo primero que tienen que hacer es presentarle al sanador de su vida. Amén. Para que vea cómo Dios obra milagro en este cuerpo. Le presenta al sanador y después hace que lo reciba en su casa, en su corazón. Amén. Y es el Señor que lo va a sanar, no es nosotros. Amén. Pero su fe lo va a salvar. Amén. Un fundamento es una sustancia encima de la cual construye una estructura. El fundamento en realidad apoya el edificio. Cada parte del edificio depende del fundamento. Si tiene fundamento bueno, profundo y seguro, el edificio se mantendrá firme. No importa lo que venga contra él, sino cuando ocurran problemas, el edificio se caerá. Como discípulos de Jesús, nuestra vida son estructuras espirituales. En las estructuras espirituales, en las estructuras, esta estructura se llama templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. ¿Se llama qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Y quién manda? El Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19, hermana Joana? 1 Corintios 6, 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Entonces luego dice que si alguno destruyere ese templo, Dios lo destruirá él también. Amén. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo y afirmamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, en definitivo, el fruto tiene que ser del Espíritu. Porque si no, estamos mintiendo a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos, yo digo a nosotros mismos porque Dios no puede ser burlado. Amén. O somos o no somos. Si queremos ser, tenemos que dar fruto. Fruto de que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es quien nos guía a manifestar la voluntad de Dios. Amén. Pero que ese amén sea un amén que diga, voy a cambiar la cosa que necesita ser cambiado. Que no sea un amén de aprobación de lo que dice la palabra, sino un amén de aprobación de que mi vida necesita ser transformada por esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque es necesario entender quiénes somos y sobre qué fundamento estamos sobreedificando. Amén.
Vámonos a 1 Corintios 3:16. El pastor Infante. 3:16. Leemos su palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Sí. Ok. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros. Mora en vosotros. Y cuando dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, se merece reverencia. ¿Y cómo le vamos a dar reverencia? No es agachando nuestra cabeza y no. Darle reverencia es poner en práctica lo que Él manifiesta en nuestras vidas. Amén. Eso es darle reverencia, es que sea reverente en nosotros, porque Él está en nosotros. Entonces, que sea reverente su presencia en nosotros. Y para que sea reverente tenemos que manifestarlo. Eso es darle reverencia. Amén. Porque a veces da reverencia, ¿verdad? No es esa reverencia. ¿Verdad? Si fuera así, todos le daremos reverencia todos los días, ¿verdad? Es necesario que nosotros hace de que sea reverente su presencia en nuestra vida. Y para ello tenemos que manifestarlo, exteriorizarlo, manifestarlo. Amén. Somos edificio de Dios. 3:9, 1 Corintios 3:9. Hermana Dexi. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Edificio de Dios. Nosotros tenemos un edificio donde vivimos, ¿verdad? Y nosotros queremos poner lo mejor dentro de ese edificio para que se vea hermoso, presentable, que cuando la gente venga se sientan bien, ¿verdad? ¿Verdad? Yo estoy hablando por mí también, aunque yo soy un poco descuidado en ese aspecto. ¿Verdad? Pero esa es la intención, de que cuando tengamos un edificio que sea acogedor, ¿verdad? Y le ponemos las cosas y le ponemos detallitos así, decorativas, ¿verdad? Para que sea atractiva, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese edificio? Tiene que ser de la misma forma. Porque cuando nosotros adornamos nuestra casa, es para que cuando venga una visita se sienta bien. ¿Cómo adornamos esa casa? Para que la gente se acerque a nosotros y que también se sientan bien. Amén. Porque el mundo afuera está buscando algo diferente. Y cuando ve a un cristiano, espera encontrar lo que está buscando. Eso es lo que espera la gente. Por eso dice, mira ese que decía ser cristiano, mira ese. Mira qué lengua. Sí. Y no encontró lo que estaba buscando. Estaba buscando el Espíritu Santo y encontró una lengua. ¿Ah? Estaba buscando a alguien lleno del amor de Dios para manifestarlo y decirle, para que escuchara de las bocas de esa persona cuánto ama a su prójimo. Y lo que encuentra, un azote
Ay, ay, ay. Qué difícil se hace el camino de Cristo. ¿Ah? ¿Y sabe por qué a veces sucede eso? Eso sucede porque la mayoría, yo le doy gracias que aquí no sucede, pero la mayoría siempre quiere ser más grande que el otro. Y para que se vea grande es necesario que yo pisotee aquel, para que yo sea el que resplandece, el santo. Y mírame a mí, yo soy el buenón, ¿verdad? Entonces, para que ellos me vean a mí, yo tengo que aplastar al otro. No, ese como que está brillando demasiado, déjame taparlo. Y el domingo yo estaba hablando de eso. Qué difícil se le hace a la gente mencionar solamente las virtudes de los demás, ¿verdad? Para que sea considerado y que se vea de una forma diferente. Porque no manifiesta la virtud, porque necesitamos que lo vean con sus defectos para que no les sea atractivo y no les sea agradable. Y lo ensuciamos, lo embarramos, como dicen, lo embarramos para que no sea atractivo. Y eso no es de Dios, mis amados hermanos. Cuando hacemos esas cosas no estamos trabajando para Dios. Estamos siendo buen socio de aquel que es el adversario. Amén. Y eso no es unos buenos fundamentos. No son buenos fundamentos. Porque el buen fundamento es un corazón resplandeciente del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia, de la mansedumbre, de la templanza, de la humildad, de la gracia. Amén. Y eso es lo que cada hijo de Dios debe de manifestar. Debe de manifestar. Si otra cosa manifiesta, no es de Dios. Entonces ahí que tenemos que decir, necesito escudriñar mi corazón si esas cosas no se producen en mi vida. Somos hijos de luz. Y como hijos de luz no se puede manifestar tinieblas, ni en lo que decimos, ni en lo que pensamos, ni en lo que hacemos. Porque si esas cosas se manifiestan, no tenemos buen fundamento. Amén. Uno diría, como que a Dios no se le escapa nada, ¿eh? Como que a Dios no se le escapa nada. Por eso los puertorriqueños dicen, mi Dios está pasado. Son los puertorriqueños que dicen así. Mi Dios está pasado. ¿Verdad, hermano Aponte? Ahí lo escriben en su carro atrás, mi Dios está pasado. Pero para mí que está pasado de bueno. Amén. Entonces, solo se puede construir fuerte, alto y capaz de resistir problemas si los fundamentos son debidamente echados. Amén. ¿Cómo respondemos nosotros ante una situación adversa? Cuando respondemos, ¿cómo respondemos? Debemos de considerar cómo respondemos. ¿En qué parte nos apoyamos para responder a ciertas situaciones? ¿Cuáles son los sentimientos que manifestamos cuando estamos en las situaciones adversas? ¿Sí? La respuesta de eso debe de considerarse para saber cuáles son los fundamentos de mi vida cristiana, por cierto. ¿Sí? Porque en el pueblo de Dios, entre nosotros los cristianos, no debería nunca existir enemistades, pleitos, disensiones, contiendas,
No debería nunca, nunca de existir eso. No debería. Nunca debería de existir eso. Porque es un sentir que nos rige, que rige nuestros corazones. Es un solo sentir, es el sentir de Dios. Y el sentir de Dios es que nosotros seamos uno en Él como Él es uno con el Padre. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Contrarrestar todo lo que viene en contra de la división, en contra de las contiendas, de las separaciones, de las disensiones. ¿Y qué herramientas vamos a usar para eso? Los herramientas que hemos recibido según el fundamento en el cual hemos sido edificados. Sobre el fundamento del amor. Amén. El amor cubre multitud de ¿qué? De faltas. O sea, si lo cubre, yo no lo puedo ver. ¿Sí me hago entender? Si el amor lo cubre, yo no lo puedo ver. Si lo ves, es porque no hay amor. Y si lo ves, y eres un hijo de Dios, dice la palabra, exaltaos los unos a los otros en amor. Ajá. Los que están escuchando por el internet están siendo confrontados. Nosotros no, ¿verdad? Jesús, el fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11, hermana Vilma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si analizamos la vida del Señor Jesucristo, vamos a entender qué es lo que me corresponde a mí hacer como sobreedificador. Ese fundamento no puede ser cambiado. Entonces, para entender ese fundamento, tengo que analizar la vida de Jesucristo. Y lo primero que yo debo de analizar es por qué Él vino en la tierra. Amén. Y por qué Él fue crucificado. Y por qué Él resucitó. Amén. Y si yo entiendo todas esas cosas, entonces son bases sólidas para yo sobreedificar mi vida sobre ese fundamento. Para no hacerme superior al fundamento, porque ya el fundamento está puesto y no se puede cambiar. Y sobre este fundamento solamente yo puedo declarar que yo soy un verdadero cristiano. Y sobre ese mismo fundamento se puede ver si lo soy o no. Amén. Entonces, analicemos la vida de Jesucristo. ¿Por qué Él vino en la cruz? ¿Porque éramos buenos? Si éramos buenos, Él dijo que los buenos no necesitan de médico. No sé qué éramos. Enfermos. Enfermos con pecados de toda clase y de toda índole. Entonces Él vino para eso, para rescatarnos de esto. Entonces mi corazón tiene que ser regido por ese mismo sentir. Mis amados hermanos, vivir a Dios es lo mejor que pueda suceder. Porque vivir a Dios es vivir libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre de todas esas ataduras que nos perseguían cuando no conocíamos a Cristo. Vivíamos amargados, por lo menos yo, ustedes tal vez no, pero yo vivía amargado. Y enojado todo el tiempo, dispuesto a pelear. Sí. Mi esposa puede testificar.
Nadie podía decir una palabra de mí porque le quitaba los dientes de la boca. ¿Verdad, mami? Porque yo quería que me respetaran donde quiera que. Y eso desde niño, desde la escuela. Cuando yo me sentaba en una clase, los alumnos tenían que respetarme. Hasta que llegó una vez, me acuerdo que llegó uno en enero, y ese como era como medio rebelde, ¿sí? Y todo así, como que no se sujetaba a mí. Yo dije, no, ese yo lo voy a hacer que me respete. Y a las 12 yo dije, mira, te espero a tal lugar a las 12, a la hora de recreación, que era una hora de recreación. Y eso me dio una golpiza. Entonces, cuando tú no puedes con el enemigo, ¿qué tú haces? Yo me uní a él. ¿Ah? Yo no sé qué es lo que le había aprendido porque fue el primero que me ganó en una pelea. Y yo tuve que hacerme muy buen amigo de él. Yo dije, bueno, como tú eres tan bueno, vamos a reinar los dos. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Por eso yo puedo hacer la diferencia de lo que es ser un cristiano y ser un mundano. Tener un corazón transformado y un corazón que no ha sido transformado. El amor de Dios tiene que regir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo soy muy paciente, mis hermanos y hermanas, pero yo no era paciente. Yo era mecha corta. Así dicen los colombianos, ¿no? Mecha corta. Que dice algunos, cualquiera que ve ese carita. Sí, pero porque Dios depositó en mí su gracia. En la foto yo salía así. Siempre enojado. La foto. Y yo sonrío, yo me río. Era difícil para mí sonreír. Era algo difícil para mí sonreír. Como que si yo sonreía, yo me sentía débil. Como que yo me sentía muy débil. Como un hombre va a sonreír. ¿Verdad? Sí. Se va a aprovechar de uno. Si me ven sonreír, van a aprovechar de esa debilidad. Entonces tenía la cara amarrado. Porque no tenía un buen fundamento. Y ahora con ese fundamento es que uno vive tan gozoso, alegre, feliz, en paz. Vale la pena sonreír todos los días. Amén. Si el Señor no me había enseñado a sonreír, ya estuviera todo pregado así, arrugado. El dominicano dice pregado, arrugado. ¿Sí? Es verdad, porque yo miro a mis amigos de mi tiempo y están arrugados. Arrugaditos. Pero si tienen la misma edad que yo. Amén. La gracia de Dios. El mejor fundamento de todo para un edificio es la roca sólida. Otros estrados menos estables, tales como grava, arena, tierra, arcilla y roca porosa, deberían ser quitados para que una estructura grande pueda ser construida en roca sólida. Aquí tenemos un inspector de construcción, ¿verdad? Puede afirmar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? En nuestra vida cristiana es igual. No debemos construir nada a menos que lo fundemos en Jesucristo. Él es nuestra roca. Amén. Por lo tanto, todo lo que es arena, grava, todo lo que acabamos de mencionar ahí, que no tengo buena memoria para recordarlo todo, tenemos que quitarlo. Para que Cristo sea todo en todo, tenemos que quitar todas las cosas que nos sirven para que el fundamento sea suficiente sólido para que lo que construyamos pueda resistir. Amén. Pueda pasar la prueba, pueda pasar la inspección del hermano. Amén. 1 Corintios 10:4. Hermana Erika.
Lo que usaban en radio CB dice 10-4, 10-4. 10-4. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Sí. Léelo otra vez, hermana, que la gente no lo vieron en la pantalla. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. Todos bebían de una sola fuente. Todos nosotros debemos de beber de una sola fuente. Amén. Todos nosotros debemos de beber de una sola fuente. Quiere decir que nosotros debemos de sentir lo mismo. Y eso nos invita a la palabra. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, ¿cómo dijo él? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. O sea, él no enseñó otro fundamento. Él enseñó que si había que imitarlo a él, tenía que imitarlo porque él imita a Cristo. Amén. Si yo no imito a Cristo, no me siguen, por favor. Porque no van a ir por ningún lado. Amén. Pero si yo imito a Cristo, imitan lo que yo imito de Cristo. Amén. Y no deberíamos ni hacer, ni construir nada que Él no esté apoyando. Si antemano construir algo fuera de esta verdad, entonces el día, quiere decir el día del fuego, el día del juicio, lo traerá a la luz, porque todo lo que hayamos construido será probado y solo recibiremos recompensa por lo que sobreviva. Y ahí debemos de empezar a mirar qué es lo que va a sobrevivir. Si el rencor no va a sobrevivir, yo creo que poner algo que sobreviva, que resista. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Si la falta de paciencia no va a sobrevivir, yo tengo que reemplazarlo por paciencia. Si el condenar a los demás no va a sobrevivir, yo tengo que reemplazarlo por misericordia. Yo tengo que empezar a cambiar las cosas que no van a subsistir la prueba, no van a resistir la prueba para reemplazarlo por cosas que van a resistir la prueba. Jesucristo en una ocasión dice, porque me dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y algunos dirán, Señor, pero hicimos milagros en tu nombre. Hemos sanado enfermos. Hemos echado fuera demonios en tu nombre. Hemos hecho aquello, aquello. Y el Señor dice, yo no los conozco. Yo no los conozco porque lo que estaban haciendo era maldad. Porque muchas veces vamos a pensar que lo que estamos haciendo está bien. Lo primero que debemos de considerar, dice la palabra, que tenemos que escudriñar nuestros corazones. No sé, lo que debemos de considerar primeramente es la condición de mi corazón para con Dios. Amén. Para saber si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios o lo estoy haciendo por mi propio beneficio. Amén. Porque del hecho de que yo esté usando el nombre de Dios, no quiere decir que lo estoy haciendo en el nombre de Dios. Amén. Porque a veces nos confundimos porque alguien está nombrando el nombre de Dios. Y ellos dicen, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor no lo conocía. Y nosotros a veces queremos conocerlo,
por lo que hacen. Porque hablan en el nombre del Señor. Despierta, mis amados hermanos. Despierten. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor. Amén. Y sabe la cosa, Dios los conoce. Y Dios los confronta y se quedan callados. ¿Sí? Dios los confronta y se quedan callados. ¿Por qué se quedan callados? Por orgullo. En vez de decir, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname. Porque yo no sé qué queremos. ¿Queremos ser salvos o queremos ser condenados? No, es que si yo me levanto y pido perdón, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué van a decir la gente de mí? Si te preocupa, o si me preocupa lo que va a decir la gente de mí, ¿sabes lo que se llama eso? Orgullo. Eso es orgullo. Es un orgullo de que yo quiero aparecer santo y que vean una coronita brillosa en mí todo el tiempo. Aleluya. Te felicito, hermano. Porque esa es la actitud de reconocer cuando uno falla. Y decirle, porque cuando uno reconoce que falla y se levanta como se levantó el hermano y decir, mira, mi corazón no podía perdonar. Entonces lo que él hizo fue darle la gloria a Dios. Porque reconociendo que todavía tengo cierta debilidad y que todavía necesito a Cristo Jesús. Algunos piensan que no necesitan a Cristo. Lo que están escuchando por la internet, por cierto. Amén. Si intentamos construir algo fuera de verdad, entonces el día del juicio lo traerá a la luz, porque todo lo que hayamos construido será aprobado y solo recibiremos recompensa por lo que sobreviva. 1 Corintios 3, del 10 al 15. ¿Ya lo leímos? Ok. Pues vamos a seguir. Ya leímos el 10 solamente. ¿Ya lo leímos todo? Ok. Entonces, Jesús apoyará solo lo que ve que el Padre está haciendo. Juan 5, 19. Juan 5, 19. Nairobi. Micrófono. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Diga igualitico. Igualitico. Porque Jesús no manifestó nada contraria a lo que Dios hubiera hecho. Y nosotros tampoco podemos manifestar algo contrario a lo que Jesús hubiera hecho. Amén. Debemos de ser igualitico. Primeramente debemos entender que fuimos creados a su semejanza, a su imagen y semejanza. Estuvimos perdidos por un tiempo, pero fuimos rescatados. Y como fuimos rescatados, no podemos vivir como en aquel tiempo donde estábamos perdidos. Tenemos que vivir de acuerdo a la nueva criatura que somos en Cristo Jesús.
Por lo tanto, no podemos hacer la cosa que antes hacíamos, ahora tenemos que hacer lo que Jesús hace, como Él lo hizo del Padre. Amén. ¿Cuántos quieren ser verdaderos cristianos acá? Deberían de escuchar un amén mucho más fuerte. Ah, ok. Debemos pues pedir a Dios el Padre que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y hacer solamente lo que Él desea de nosotros. Entonces sabemos que Jesús lo estará apoyando y podremos empezar a construir. Amén. Cuando hablamos de eso, que ya casi estamos terminando, hoy el tiempo se hizo tan corto, no sé por qué. Cuando hablamos de eso, y en muchas ocasiones lo he dicho, debemos de entrar en esa condición de vida donde sentimos que todo lo que estoy haciendo me lleva a mí a caminar de la mano con Dios. Porque mientras hacemos lo que dice la palabra, mientras lo ponemos en práctica en nuestras vidas, estamos caminando con Dios y Dios con nosotros. Porque no estamos fuera de su voluntad, estamos en su voluntad. Y cuando estamos en su voluntad, estamos en Él. Y cuando estamos en Él, Él está en nosotros. Y eso hace de que nosotros caminemos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Mañana, el próximo miércoles vamos a hacer comparación entre roca y arena. ¿Roca o arena? Vamos a comparar lo que es la vida cristiana entre roca o arena. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, por lo recibido, por tu enseñanza, ya que tu Espíritu se ha encargado de dirigirnos, Señor, para poder traer, Padre Santo, a luz tu palabra a nuestros corazones, de manera que seamos alumbrados por ello. Y que no tropecemos, Señor, en las tinieblas que hay en este mundo, Señor, sino que seas abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que nuestros corazones se afirmen en ti para hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes todos los días por medio de tu Espíritu Santo, que nos fortalezca, Señor, para hacer tu voluntad. Despiértanos, Señor, de nuestros sueños, porque es necesario que vivamos a Cristo en nuestra carne. Que podamos decir, Señor, con confianza, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, sino según el Espíritu que tú has hecho morar en nosotros. Te damos gracias, Padre Santo. Y te pido, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que todo lo recibido de hoy permanezca en nuestra vida, en nuestros corazones arraigados, Señor, y que se haga rema, Padre Santo, de manera que podamos vivir día a día, Señor, bajo la santa voluntad tuya. De manera que podamos parecernos a ti, Señor, y ser una extensión de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia a los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Nuestra hermana Clara va a orar por las peticiones.